Bienvenidos a En Contacto con Cristian, un programa educativo donde, en cada encuentro, conocemos la historia y el propósito que hay detrás de distintos profesionales. En este episodio presentamos a Lucy de la Cruz, una profesional en psicología con experiencia en el campo de la salud mental, quien nos compartirá su trayectoria, los desafíos y oportunidades de su ejercicio profesional, así como la importancia de crecer con propósito y conciencia emocional. Bienvenidos una vez más en Contacto con Cristian, el podcast profesional donde cada semana conversamos con especialistas de distintas áreas para descubrir su propósito, su reto y su impacto en la sociedad. La idea es que juntos comprendamos la misión que hay detrás de cada profesión y cómo el conocimiento puede convertirse en un medio de transformación personal y social. En este episodio hablaremos sobre un tema esencial y actual, el compromiso de la psicología con la salud mental y la sociedad. Analizaremos cómo esta profesión no solo busca acompañar a las personas en sus desafíos emocionales, sino también fomentar el bienestar, la empatía, la prevención desde una mirada integral del ser humano. Y quiero dejarte con una reflexión antes de iniciar todo esto. Muchas personas aún piensan que acudir al psicólogo es solo para casos extremos o crisis emocionales. Pero ¿no será que la psicología también es una herramienta para prevenir, acompañar y construir una vida más saludable y equilibrada? Te dejo esta pregunta para que la analicemos juntos este día y sobre todo exploraremos este tema tan relevante junto a esta invitada muy especial que nos ayudará a comprender cómo la psicología puede ser una guía para el bienestar y el equilibrio en nuestra vida. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, pero antes de todo quisiera presentarla para que ustedes la puedan conocer. Quizás la han visto en algún segmento televisivo, pero ella es Lucy de la Cruz, psicóloga y magíster en psicología clínica por la Universidad de las Américas. Ha dedicado más de 8 años tanto desde el ámbito clínico como en el espacio público. Actualmente es veedora de políticas públicas en salud mental por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, directiva de la Red de Licenciada en Psicología y prosecretaria del Frente de Desarrollo de Psicología del Ecuador, donde impulsa política de fortalecimiento del gremio. Lucy es además moderadora del programa Hablemos de Psicología y representando a nuestro país como ponente internacional en Congreso. Su voz, muy escuchada, ha inspirado proyectos sociales de prevención del suicidio y promoción del bienestar emocional en jóvenes y familias. Bueno, es consejera y representante estudiantil de la UTPB, donde tuve el placer de conocerla, y fue coautora del libro conmemorativo nombrado Memorias del UTPB 50 años de creación. Hoy Lucy nos compartirá su visión sobre el papel del psicólogo en la sociedad actual, la importancia en la salud mental y los desafíos de ejercer con vocación y propósito. Así que Lucy, te damos la bienvenida al set En Contacto con Cristian, pero antes de todo, cuéntanos un poquito cómo te sientes al participar en este espacio primero, y antes de entrar en materia me encantaría que compartas con nosotros una breve experiencia de tu trayectoria profesional. ¿Qué marcó en tu vida ser psicólogo y que te recuerdan por qué elegiste esta profesión? Así que Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian, muchas gracias. Para mí realmente es un honor estar en este espacio y poder compartir junto contigo un pedacito de lo que ha sido mi camino como psicóloga. ¿Por qué no decir me siento profundamente agradecida, emocionada y también conmovida por lo que tú has destacado de mi trayectoria, ¿no? Mi trayectoria es hablar de un camino lleno de historias humanas que me transformaron. Creo que uno de los momentos que han marcado mi vida profesional ha sido el hecho de trabajar con grupos de atención prioritaria, adultos mayores, niños en situación de vulnerabilidad y personas que creen que acudir a un psicólogo es un lujo y no un derecho. Creo que ahí entendí que la salud mental no debe ser un privilegio, sino una necesidad esencial y un pilar de justicia social. Creo que cada historia, cada mirada de esperanza me recuerda día a día por qué elegí esta profesión, porque creo firmemente en el poder sanador del acompañamiento, la escucha activa y la empatía. Y si tengo que decirte alguna anécdota destacada y todo lo demás, serían muchas, pero de lo que yo recuerdo como consejera estudiantil durante estos 8 años de acompañamiento, una vez tuve una intervención con uno de mis chiquitos porque tenía demasiados conflictos a nivel de la gestión emocional y teníamos demasiadas observaciones a nivel conductual. Bueno, hicimos el acompañamiento conjuntamente con la familia hasta que llegó el día del maestro. En ese momento yo no estaba implementando algún tipo de materia, no era docente en sí. Hoy en día soy psicóloga y docente, doy orientación vocacional y profesional.
pero recuerdo que el chiquito se acercó, me regaló unas galletas y también una carta, y siempre la comparto. En esa carta, que eran con un dibujito en cisne, me dijo: gracias por darme consejos. Cada día le estoy pegando menos a mis amigos. Me pareció algo muy bonito porque fue tan honesto. Me dijo gracias por los consejos, y el hecho de ser tan sincero y decir cada día estoy pegándole menos a mis amigos hizo que yo dijera: estoy marcando la diferencia en la vida de este ser humano. Y así en muchos casos que me han llegado, y que al día de hoy ya veo estudiantes que ya están grandes, están en la universidad, unos ya son incluso hasta padres de familia, y para mí eso es hermoso, seguir dando este seguimiento ya de este otro aspecto, ya no es del aspecto de la consejera estudiantil o de la psicóloga, ya desde otra mirada, y eso es lo más bonito para mí de mi profesión. Hablaste de algo muy importante sobre la empatía y la escucha activa, dos habilidades blandas muy importantes dentro de la profesión, y justo se dedica también a la docencia. Está haciendo una transformación de su profesión a otras aristas de especialidad. Es muy interesante. Yo también inicié como administración, ahora estoy entrando a la parte de la docencia, y así que cada persona encuentra un propósito detrás, y esto es lo que queremos el día de hoy conectar con ustedes oyentes, para que ustedes puedan identificarse a través de su historia y podamos encontrar un propósito detrás de cada profesión. Pero antes de iniciar la entrevista, quiero compartir una idea muy puntual sobre la psicología. Según el psicólogo Aaron Beck, de 1979, fundador de la terapia cognitivo-conductual, dice que no solo busca tratar trastornos mentales, quizás eso es lo que a veces confundimos, sino ayudar a las personas a cambiar la forma en que interpretan el mundo y a fortalecer sus recursos personales. Esto nos recuerda que la psicología no se limita al tratamiento clínico, también promueve la autocomprensión, la empatía, la autoconstrucción de una sociedad emocionalmente más sana. Bueno, iniciamos este primer bloque, la motivación y vocación. Bueno, Lucy, ¿qué fue lo que te llevó a elegir esta especialidad, la psicología, como tu camino profesional? Creo que elegí la psicología porque sentí ese llamado genuino a acompañar procesos de transformación, a mirar más allá del síntoma y conectar con las historias que cada persona guarda dentro. Creo que desde muy joven sentí una profunda sensibilidad por el sufrimiento humano. Siempre tuve esa inquietud de comprender lo que hay detrás de las palabras, de los silencios, de los gestos. Creo que la psicología también me eligió a mí, ¿por qué no decirlo de esa manera? Porque ha sido una manera de sanar también mis propios procesos a través del servicio de los demás. Entonces, si hablamos del aspecto de cómo elegí la psicología, sería justamente por eso. Cabe destacar algo muy importante, estimado Cristian. Si bien es cierto, la psicología es una loable carrera y es evidentemente lo que hoy en día sustenta muchas de mis necesidades, no fue en sí, como siempre les digo, una opción, fue una decisión de vida a la mayoría de las personas que me preguntan esto. Yo tenía otras carreras, evidentemente, en sí, en la palestra. Una de ellas era Derecho, por el tema evidentemente de lo tradicional de la familia. Otro era la comunicación corporativa, de lo cual yo saqué evidentemente un puntaje y obtuve un cupo en aquel entonces, algunos añitos atrás, años atrás, ¿no? Sin embargo, después de estar investigando y de darle mucha vuelta justamente a este asunto y de sentir este llamado, fue la psicología, y no me arrepiento de esa decisión. Mira, muy interesante. Ella hizo un análisis, y a veces es el error más grande que cometemos muchos, ¿no? Cogemos la carrera que nos va a dar dinero y nos olvidamos ese llamado en sí de servir a la sociedad, a la comunidad. Y verdad que ella puede haber elegido ser abogada, puede haber elegido otras carreras, pero eligió esta y se ha podido desarrollar a través del tiempo, ¿no? Bueno, con una trayectoria tan diversa, tanto que has ido educativa, institucional, social. Bueno, ¿en qué momento descubriste que tu vocación iba más allá del simple consultorio que vemos por ahí, ¿no?, de un psicólogo, hacia el servicio y la incidencia en políticas públicas? Muy interesante. Creo que ese momento llegó cuando entendí que no basta con atender a una persona si el entorno que lo rodea sigue siendo desigual e injusto. Mi vocación se expandió hacia la incidencia social cuando asumí un rol como veedora de políticas públicas en salud mental por el Consejo de Control y Participación Ciudadano, porque comprendí que los psicólogos también debemos levantar la voz frente a normativas que limitan nuestro ejercicio profesional. Algo que tú me decías incluso antes de iniciar la entrevista, evidentemente que me habías visto en algún medio de comunicación, era por el aspecto de
de ciertas normativas que en nuestro país, estas normativas ministeriales, restringen nuestro derecho a que los psicólogos, ya sean generales o licenciados en psicología, tengan su propio consultorio, ¿ya? Lo cual vulnera no solamente el trabajo profesional, sino también el acceso de la ciudadanía a servicios psicológicos. Por eso mi compromiso va más allá de un consultorio, va más allá del aspecto de mi rol como psicóloga. Se trata de visibilizar el construir y de abrir caminos para quienes van también detrás de mí, o sea, de estas nuevas generaciones. El tema de las normativas, de los acuerdos ministeriales que restringen evidentemente el acceso a lo que es un trabajo digno de los psicólogos y que nos hacen ver como simples consejeros sin tomar nuestras necesidades en cuenta, me ha hecho justamente parte de muchos gremios. Por eso estoy en la incidencia de políticas públicas. Hemos hecho en ese aspecto observaciones hacia lo que es el reglamento de la ley de la salud mental. Hemos hecho incluso esquemas para poder trabajar conjuntamente con las universidades que actualmente promocionan la carrera de psicología, para que el perfil del psicólogo también sea, en este caso, socializado con las diferentes carteras del Estado y las normativas actuales se vayan también actualizando con los manuales de procedimiento que vienen a ser estos manuales de contratación, también decirlo desde el aspecto público, ¿no? Desde el aspecto privado, la contratación de un psicólogo no se restringe tanto, ¿no? Por eso es que es tan importante que nosotros los psicólogos no solamente nos enfrasquemos en el aspecto terapéutico hoy en día en nuestro país, sino también que sepamos que nosotros podemos alcanzar o visibilizar evidentemente ciertas situaciones a nivel de la atención de grupos prioritarios y por qué no decir la salud a nivel comunitario, que es tan importante también ponerlo en la palestra. Gracias a Dios porque sí, yo soy una persona muy creyente, me he rodeado de personas maravillosas a lo largo de estos años. Han sido 3 años en total de lucha, de muchas cosas evidentemente en orden de coordinar con el Ministerio de Salud Pública, con la área de normatización y conjuntamente con los gremios, y no los puedo dejar atrás. Cada gremio tiene personas magníficas, muy profesionales que me llevan mucha experiencia y hemos podido consolidar y unirnos en una sola voz para mostrar evidentemente que nosotros podemos hacer también políticas públicas y sociales y podemos a través de nuestro trabajo incidir en la comunidad, en hacer de este país un mejor lugar. Eso sí, el hecho es que muchas veces existen trabas a nivel de presupuesto, ¿no? Pero eso no va a impedir que nosotros siempre tengamos esa fuerza de voluntad de seguir evidenciando que faltan aún políticas públicas en salud mental para dar mayor atención a nuestra gente. Muy bien, hay mucha conexión detrás de la carrera que he ido desarrollando y bueno, lo que puedo percibir es que no solo vela por ella, sino está peleando por mejorar la calidad de profesional de otro psicólogo que viene detrás de ella, ¿no? Yo la conocí desde la universidad, una de las personas que me impulsó a la carrera. No gané, me acuerdo tanto en esa intervención de ser candidato a la presidencia de una carrera, pero tuve la habilidad de seguir teniendo esas conexiones con ciertas personas de la universidad que hoy en día tengo muy buenas relaciones. Luego de 3 años tuve nuevamente la oportunidad y estamos con esta entrevista el día de hoy. Es importante conocer su punto de vista porque es bastante amplio lo que ella nos ha podido compartir hasta el momento. Bueno, ¿qué papel juega la vocación y la sensibilidad humana en la formación de un psicólogo que busca realmente transformar su entorno? Bueno, antes de contestarte esta pregunta, también tengo que contestarle a nuestro público que conecta con nosotros el aspecto por qué Cristian no ganó la presidencia. No era porque Cristian no tuviera un plan, evidentemente un proyecto, un plan para su carrera. Lamentablemente muchas veces existen carreras secuestradas y evidentemente el tema de las campañas eran a nivel digital, entonces teníamos que llegar a grupos. A grupos, ¿no, Cristian? Y lamentablemente pues su grupo estaba secuestrado. Entonces no pudo justamente llegar como debía, pero Cristian tenía unas excelentes ideas y a Dios gracias lo vemos ahora sí, conectándose a través de este proyecto magnífico que busca no solamente dar a conocer estos perfiles profesionales, sino también sensibilizarnos sobre la persona que está detrás de la profesión. Entonces creo que eso es muy importante y mi rol, más allá de
de ser psicóloga y también soy activista social es el aspecto de construir puentes hacia los demás, siempre a través de la empatía y del respeto, ¿no? Entonces nunca voy a entrar en ciertas situaciones de controversias para nada. Y contestando justamente tu pregunta sobre justamente el papel de la vocación y el hecho de transformar el entorno, creo que juegan un papel fundamental. Un psicólogo sin vocación y sensibilidad humana puede tener técnica, ¿sí? Pero no conexión. Y yo he visto de esas personas muchísimo, ¿ya? La verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de mirar al otro con empatía, sin juicio, cuando entendemos que cada persona está librando su propia batalla interna. Formar psicólogos con sensibilidad no solo es enseñar teoría, sino también cultivar humanidad, ética sobre todo, y compromiso social. Hoy en día nuestro país vive una transformación en estos últimos años en el aspecto de la psicología a través del reglamento de la Ley Orgánica de Salud Mental. Es algo que nosotros no teníamos. Si bien es cierto, después pasarán algunos años y habrá nuevas, evidentemente, reformas, al menos ya tenemos un reglamento nuestro. Está enmarcado en nuestras necesidades. Antes no teníamos un perfil a nivel general del psicólogo. Hace un año o menos ya construimos, y digo construimos porque fue un tema de universidades, los gremios que pertenezco y el Ministerio de Salud Pública, un rol general del psicólogo que busca evidentemente estos espacios para poder tener no solamente más injerencias en políticas públicas sociales, sino el hecho de poder laborar. Entonces vemos como poco a poco estamos haciendo esa incidencia positiva en nuestra comunidad. También evidentemente estamos transformando ciertas políticas, estamos viendo el tema de que sí, esta carrera está saturada, de que tenemos que viabilizar muchísimo como los acuerdos ministeriales que muchas veces son esta punta del iceberg para el tema evidentemente laboral de nosotros, de los psicólogos. Siempre debe estar acompañada la vocación, la sensibilidad humana y evidentemente el hecho de poder, como les decía al principio, acompañar desde la empatía ya cuando nos orientamos desde lo clínico. Yo evidentemente soy magíster en psicología clínica, pero mi incidencia mayor es en el aspecto educativo, porque es allí donde se me han abierto las puertas. Entonces esos son para mí esos retos y oportunidades que yo les comparto, que no han sido fáciles, pero que han sido parte de la formación. Excelente, miren, punto de vista, claro, que ella cuenta que si una persona sin vocación y sensibilidad humana, probablemente va a ser difícil el camino de un psicólogo, puede aprender técnica o como cualquier profesión. Claro. Pero sí vemos muchos profesionales que no han podido desarrollarse porque ven que simplemente dicen no hay oportunidad de cuánto voy a ganar. No ven eso para pasar por... Exactamente. No, qué inspirador escucharte, la verdad. Creo que tus palabras reflejan algo muy esencial, que la psicología nace desde el deseo genuino de comprender al ser humano y de servir, con la palabra muy importante que hablas el día, empatía. Escucharte nos recuerda que detrás de cada profesional hay una historia de vocación que impulsa a transformar vidas. Entrando al bloque número 2, sobre el reto y las oportunidades. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la psicología en el Ecuador, ya que estás en ese ámbito político también? ¿Y qué soluciones crees que pueden fortalecer el acceso a la salud mental? Creo que el primer reto es el acceso limitado. Muchas personas aún no pueden costear un proceso terapéutico, por ejemplo, o piensan que no lo necesitan. Yo creería que no lo necesitan es una de estas aristas problemáticas. Otro gran desafío es el reconocimiento del rol del psicólogo dentro de las instituciones públicas y privadas, donde todavía faltan espacio, presupuesto y valoración profesional. Creo que las posibles soluciones pasan por políticas públicas más inclusivas, que no nos vean como simples consejeros, sino como verdaderos profesionales que también tenemos necesidades, más comunitarios sostenibles y educación emocional desde las escuelas. Si bien es cierto, hay proyectos del Ministerio de Educación, porque yo soy parte de ese tipo de ejes, ¿no?, dentro de la consejería estudiantil, aún veo que nos manejamos con palabras muy bonitas, con mucha hoja, con mucha burocracia. Pero del hecho a la acción hay mucho que desear. La salud mental debe ser parte del sistema integral del bienestar.
no un lujo ni una última opción. O sea, ver al psicólogo ya como lo último, ¿no? Entonces, esas son evidentemente ciertas aristas, problemáticas y retos que hoy en día nosotros nos enfrentamos como sociedad ecuatoriana. Sí, mira, y hasta yo a veces tengo esa presión. Yo realmente voy a ser sincero y honesto ante el público, ante un psicólogo que tengo aquí al frente. Nunca he acudido a un psicólogo porque siempre he visto que no ha sido una necesidad. Pero desde este punto de vista, ella nos despeja esto. Y quizás por falta de información de profesionales en el campo, que no se ha ahí difundido. Porque como ella dice, quitar esa estigma de ser simplemente el consejero, sino más bien ser esa parte integral del ser humano en la parte de salud mental. Y por eso te voy a hacer esta pregunta. ¿Percibes que existe una mayor conciencia o todavía hay prejuicios y desinformación sobre acudir al psicólogo? Es una muy buena pregunta. Creo que sí hay una mayor conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Estas que estamos construyendo. Pero los prejuicios, como tú bien lo decías, aún persisten. Todavía hay quienes piensan que ir al psicólogo es para locos o que pedir ayuda es señal de debilidad. Mi experiencia me ha demostrado todo lo contrario. Pedir ayuda es un acto de valentía, incluso hasta de amor propio, un paso hacia la libertad emocional. Necesitamos seguir generando espacios de diálogo, así como el tuyo, donde podamos hablar de las emociones de una manera tan natural como hablar de cualquier otro tema de salud. En otros países, ir al psicólogo es totalmente normalizado. En nuestro país hay muchas estigmas, hay muchos prejuicios. El tema de que la salud mental es un privilegio y eso no debería ser así. Hemos evidenciado que existen políticas públicas en formación, evidentemente. Existen excelentes profesionales de la psicología. Entonces, creo que esta nueva generación va a construirse con unos mejores cimientos. Evidentemente, esta conciencia se debe replicar no a nivel únicamente de profesionales de psicología que buscamos espacios de psicoeducación, sino a través de toda la sociedad. Y la verdad que esa falta de quizás de espacios provoca que muchos no acudamos al psicólogo. Ni siquiera sabemos cuánto vale una consulta. Y realmente la psicología la conecto mucho con esa parte emocional del ser humano, También. del corazón. Y podemos evitar probablemente suicidios, podemos evitar muchas cosas. Bueno, ahora en el plano que tú no has podido representar al país en varios espacios internacionales, ¿qué aprendizajes o buenas prácticas te gustaría que Ecuador adopte para fortalecer su sistema de atención psicológica en base a estos modelos de otros países que has podido percibir, o crees que realmente Ecuador ya está a la par de estos países donde tú has podido visitar? Bueno, yo he tenido el privilegio de ver modelos en otros países donde la salud mental es parte activa del desarrollo social. A mí me encantaría que nuestro Ecuador adopte una mirada preventiva y comunitaria, donde los psicólogos trabajen de la mano con escuelas, municipios y centros de salud también. Vemos que en algunas fechas importantes sí se hace, evidentemente, este tipo de campañas, de trabajos preventivos y todo lo demás, pero no es una constante que se mantiene en nuestro país. Y es algo que se debería impulsar como una red nacional de atención, de contención emocional o de atención gratuita de psicología. Antes habían, por ejemplo, en la pandemia me acuerdo que yo pertenecía a varios grupos, evidentemente, por el tema de la contención emocional, los primeros auxilios psicológicos. Yo siempre les indico a las personas, y voy a ser muy honesta en esto, un profesional necesita visibilizar tanto su perfil como también lo que hace, porque de eso vive. Cuando eres, en este caso, un estudiante, muchas veces tienes que estar en las prácticas, en el voluntariado, y allí quizás no recibas una remuneración, algo que nos toca por adquirir lo que es la experiencia, ¿no? ¿Por qué les hablo de estas situaciones? A través de estos espacios internacionales que yo he estado como ponente en diferentes temas en los cuales yo me he especializado muchísimo en el tema del contexto a nivel escolar, el tema de la violencia de género, de la violencia vicaria. He podido ver cómo diferentes ponentes tratan de siempre visibilizar el aspecto de cómo puedo yo, a través de mi trabajo, incidir en las políticas públicas sociales de mi país. Entonces, querido Ecuador, si no toma en cuenta que la salud mental es parte de un eje integral de un ser humano, vamos a seguir teniendo, en primer lugar, más incidencias del tema de los suicidios, como tú bien lo comentabas.
Si nosotros vemos factores de riesgos con el peto del suicidio, vamos a encontrar que detrás de un suicidio hay evidentemente niños o jóvenes, posiblemente acoso escolar. Cuando son adultos emergentes o un poquito más de la edad de un adulto emergente, aristas problemáticas en torno a ese suicidio, falta de oportunidades. ¿Qué significa eso de la falta de oportunidades? Desempleo. Y el desempleo evidentemente me va a llevar a tomar malas decisiones a través de mi salud mental. Claro que sí, porque la persona se va a llenar de ansiedad, posiblemente caiga en depresión porque no consigue mantenerse ni mantener a su familia. Entonces, a veces las personas toman malas decisiones porque no saben a dónde acudir, cuánto puede costar, en este caso un psicólogo ya a nivel privado, pero existen psicólogos también dentro del sistema público de salud, pero que muchas veces la gente se queda esperando meses y meses por un turno. Entonces, esto de la atención psicológica debería ser mucho más viable y visible. ¿Cómo lo hacemos? A través de generar presupuesto para la atención de mi gente y de decir, y a través de diferentes campañas, esta es la línea de atención de 1-800 de prevención del suicidio, esta es la línea de atención en este tipo de casos, porque también, evidentemente, yo también, como soy docente, tengo que evidenciar el tema de la ayuda psicopedagógica. A veces es mucho más costosa que la ayuda psicológica y muchos estudiantes con necesidades educativas específicas se quedan sin ese acompañamiento porque sus padres no tienen recursos. Entonces, si nuestro sistema ve más allá de ciertas situaciones a nivel político, se va a dar cuenta de que tenemos que invertir en políticas viables, en el aspecto de construir un mejor país, la salud integral como un eje, no solamente desde el aspecto físico, social, sino también desde el aspecto psicológico y emocional. Entonces, he visto que en algunos países, claro que sí, hablan de esto de una manera muy clara, muy directa y hay presupuesto, cosa que en nuestro país no sucede. Espero que en algunos años esto sea una realidad y no sea algo que quede en palabras que se las llevan el viento o en bonitos acuerdos que muchas veces escriben, sino que sean realidades palpables, porque al final del día quien se va a beneficiarse de eso son nuestra generación, nuestros hijos. Sí, la verdad es como que hagamos de cuenta como que te hagas un carro y necesitas un mecánico. La persona necesita de un psicólogo, de un doctor de medicina general, un administrador, un contador, pero también necesitamos un psicólogo. El hecho de necesitar un psicólogo, sí. Normalicemos el hecho de necesitar un psicólogo. Como exactamente. Tu médico general, tu pediatra, tu dentista, necesitas tener tu psicólogo. Yo tengo mi psicóloga, siendo psicóloga yo necesito tener mi psicóloga. Tengo hasta un psiquiatra porque yo siempre digo, yo no soy portadora de buenas noticias. Entonces yo necesito evidentemente también mi autocuidado de mi salud mental. Entonces yo necesito tener mi psicólogo. Entonces es parte de nuestro autocuidado. Normalicemos el aspecto de ir al psicólogo, de hablar con alguien que no sea de nuestra familia, que no sea nuestro amigo, sino alguien totalmente neutral y que evidentemente ha estudiado con este propósito de ayudar y brindarnos herramientas de autocuidado. Y sobre todo porque nosotros los psicólogos también salvamos vidas. Efectivamente, por eso es importante destacar lo que ella dice también, ¿no? La parte de la profesión, para algo esta persona se ha especializado, estudiado y sabe con fuentes decirte las cosas con claridad. Por eso existe la profesión. Por eso estoy en contra de personas que sacan diciendo que bueno, con esta receta tú te curas y sin fuentes, sin estudios, sin nada de evidencia, y es ahí donde no es parte de ayudar a la sociedad. En este caso, en cada arista vemos que es tan importante la profesión. En este punto es la salud mental, la salud emocional. Entiendo que después de la COVID los psicólogos fueron tan necesarios por el tema de prevención, suicidio. Todos tenían problemas generales donde creo que eran más solicitados los psicólogos, pero aún así la gente prefirió acudir al esoterismo y otras cosas que realmente distorsionan la parte importante del ser psicólogo, que es ayudar a la persona a poder ser diferente, ¿no?
Y realmente gracias por compartir hasta el momento estas perspectivas. Muy valioso escuchar cómo la psicología en nuestro país ha ido avanzando, a pesar de que, como usted dice, a falta de presupuesto, quizás se enfrenta a desafíos muy complicados. Tu visión sobre la educación, la prevención y el trabajo comunitario demuestra que los cambios comienzan cuando los profesionales se comprometen con la sociedad. Y vamos entrando al bloque número 3 y final, el impacto y el propósito. Bueno, ¿cómo te sientes que el trabajo de los psicólogos puede generar un verdadero impacto en la sociedad, más allá de la consulta individual? Bueno, antes de contestar eso, sobre este impacto que nosotros podemos generar, es muy importante que la gente sepa que acudir a un psicólogo, un especialista en la salud mental, es fundamental. Si nosotros, evidentemente, dentro de nuestra cultura tenemos cierto marcado algunas cosas, como el tema que tú decías, el esoterismo, hay que saber que muchas veces podemos caer en la típica charlatanería. Entonces, tenemos que acudir con verdaderos especialistas, porque a veces esa medicina que buscamos puede ser peor que la enfermedad. Por eso espacios de psicoeducación que visibilicen nuestro trabajo y que nos hagan evidentemente partícipes con el hecho de qué significa ser psicólogo o el hecho del impacto que nosotros generamos en la sociedad es muy importante. Por ejemplo, contestando tu pregunta, para mí el impacto real surge cuando el trabajo psicológico se convierte en un agente de cambio social, ¿sí? Ustedes pueden ver que yo prácticamente dentro de mi discurso y todo lo demás, yo siempre destaco la sociedad, no por mi activismo evidentemente, o puede ser que sí, quién sabe, ¿no? Sino porque el ser humano individualmente y en construcción siempre vamos a buscar estar en compañía, estar en sociedad. Por eso es tan importante que cada persona que es sana transforme su entorno. Cada familia que se reconcilia genera un nuevo tejido de amor, construcción social. El psicólogo tiene la responsabilidad de sembrar conciencia y fomentar relaciones mucho más empáticas y humanas en cada espacio donde interviene. Por eso hablamos de espacios de psicología comunitaria, no únicamente de el aspecto de intervenir de mi consultorio, de mi escritorio y ser ese tipo de profesional, sino ir donde realmente se nos necesite. Entonces se nos necesita en muchas partes actualmente a nosotros como psicólogos, pero para eso, como bien tú lo mencionabas, Cristian, necesitamos evidentemente visibilizar que nosotros también tenemos necesidades y que es momento de que se invierta también en la salud mental, como con la contratación de más psicólogos en esos lugares donde no hay atención en nuestro país, en esos rinconcitos donde las personas hoy en día sufren mucha vulneración de derechos a través de violaciones, abusos, violencia de género, violencia intrafamiliar. Todo ese tipo de cosas es consecuencia de un abandono y de una negligencia a nivel de la salud mental. Por eso es importante evidenciar que nosotros transformamos vidas. Claro que sí. No digo que seamos mágicos. Muchas veces prefiero creer que sí, pero como les digo a las personas con las cuales trabajo, mis dones de la clarividencia no llegan hasta tanto, por eso es que nosotros tomamos pruebas, hacemos todo evidentemente un plan terapéutico enfocado en las necesidades del consultante. Entonces, como ven, es un proceso todo lo que nosotros hacemos, pero nuestro trabajo sí puede llegar a transformar de manera positiva el entorno del individuo, claro que sí. Pero para eso también tenemos que generar conciencia, que nosotros no podemos ayudar a alguien que no desee ser ayudado. Y eso es importantísimo también visibilizarlo el día de hoy en tu espacio. Bastante amplio, porque aparte hemos analizado la palabra que es activista, docente. Habla una palabra muy interesante, es sobre la responsabilidad de generar esa parte empática, también desde ser comunidad y sobre todo algo que quizás hoy en día probablemente se puede estar perdiendo con el tema de la inteligencia artificial, que todo está siendo ficticio, sin emociones. Es algo que yo siempre lo recalco en mis charlas o en esto, que la inteligencia artificial lo único que no va a poder reemplazar es la parte empática de esa parte del ser humano, esa parte de poder conectarse con alguien y poder compartir, porque la inteligencia artificial lo que tiene es todo lo contrario, es todo mecánico, es todo ya estructurado, no hay ese feeling con alguien, y es algo que hoy en día piensan que se va a acabar, pero realmente aquí vemos una profesional que nos menciona fue la psicología, trabaja mucho con esta parte integral de la persona,
de ser comunidad, de ser compañía, de buscar esa sociedad con alguien. Y eso es ser humano realmente, ¿no? Y realmente te agradezco muchísimo esto que nos compartes, lo tengo muy presente, porque esto lo pongo siempre en charlas también, en administración y en otras listas de la docencia. Aquí vemos que sí, hay una responsabilidad de un profesional en este campo que es muy amplio también, no solamente de ser psicólogo. Vemos que también Lucy también es magíster en psicología clínica. Es otro campo más amplio de la psicología, más especialidad. Bueno, en tu rol como madre y profesional, porque ella también es madre, ¿cómo ha cambiado tu mirada sobre el bienestar emocional y esa empatía en esa parte de las conexiones de ambos? Bueno, creo que antes justamente de contestar eso sobre la inteligencia artificial, creo que bien sí va a revolucionar muchas cosas, evidentemente muchas carreras también. Creo que es muy importante el aspecto de cómo nuestras generaciones van cambiando. Yo soy parte de una generación, mi hija va a ser parte de otra generación. Como tú bien lo dices, a veces tenemos este miedo de tanta inteligencia artificial y qué pasa con la inteligencia humana, la empatía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros a este nivel, inteligencia ¿no? emocional también, ¿no? ¿No? ¿Sí? Que sepamos que evidentemente van a haber muchas IAs, muchas herramientas maravillosas. A mí me han funcionado como docente, me han simplificado la vida, ¿no? No es que me contesten todo, pero me han simplificado mucho este tipo de herramientas. Pero nada podrá reemplazar evidentemente la sonrisa de tu ser amado, el abrazo de tu ser querido, el aspecto del contener, desde la empatía, desde la resiliencia. Eso no lo puede reemplazar la inteligencia artificial, a pesar de que yo sé que muchas personas hoy en día buscan al ChatGPT para que sean sus, en este caso, consejeros o sus psicólogos. Entonces recordemos que siempre incluso hay una advertencia dentro de la misma aplicación de que los consejos que nos vaya a dar la inteligencia artificial, el ChatGPT, no reemplazan la visión y el acompañamiento de un verdadero profesional de psicología, y esto es para que lo tomemos en cuenta. Y como tú bien dices, estoy estrenada como mamá. Este es mi estreno, y como digo, y de allí no paso más. Tengo una hermosa y maravillosa hija, se llama Fátima Lucía, una niña hermosísima. Fue un embarazo medio complicado, por poco y esta humilde, no tan humilde servidora se les va en todo el proceso de gestación y después en la cesárea, pero a Dios gracias ya todo eso pasó. Ser madre transformó mi visión por completo, mi manera de comprender la vida emocional, incluso la vida de mi gente, de mis consultantes. Yo trabajo en paramilitares y trabajo bajo mucha presión. Y esto de tener ahorita una persona que me está esperando en casa y todo lo demás, me ha hecho que yo sea muy selectiva incluso con los proyectos que hoy en día tengo. Si bien es cierto, tú sabes que soy moderadora también de un espacio que se llama Hablemos en Psicología. También tengo un proyecto que se llama Voces que Brillan. Todo ese tipo de proyectos está encaminado por mi hija. ¿Por qué motivo? Porque mi hija me ha permitido ser una mejor persona hoy en día, una visión mucho más humana. Antes, las cosas que yo hacía, y lo digo sin temor a equivocarme, lo hacía a lo mejor desde el ego, ¿no? Desde el individualismo, ¿no? Era yo contra el mundo. Ahora ya no es así. Yo ahora tengo una familia a la cual tengo que responderle con mi tiempo, y mi tiempo para mí es muy sagrado. Mi tiempo y mi conocimiento son algo sagrados. Y no se diga mi familia. Entonces, mi hija ha sido esa luz que ha transformado mi vida. Me ha enseñado a entender muchas cosas desde la empatía. Me ha cambiado por completo. Hay momentos como, y esto creo que se van a identificar muchas personas, momentos en los cuales yo amo ser madre y hay momentos en los cuales detesto ser madre. Yo no romantizo la maternidad. Yo, claro, tuve también mis procesos terapéuticos después de tener a mi hija, porque fue todo un cambio justamente, pero lo agradezco. Lo agradezco muchísimo porque creo que hoy en día soy una profesional más completa, con una visión más humana, con mejor calidad para entender incluso a los hijos de otras personas. Antes no era mamá y evidentemente yo sí, pues daba mis consultas. Siempre he sido una persona muy empática. Sí, tengo un grado de inteligencia emocional que me ha ayudado de una u otra forma, pero cuando ya tienes un hijo, la vida te cambia por completo. Entonces, porque es un acto también de presencia y de autocuidado, ¿sí? Entonces, muchas veces no hablamos del cuidado que hay que tener, evidentemente, en el aspecto de la maternidad, porque nuestra sociedad machista latinoamericana, y esto lo tengo que poner en nuestra palestra,
muchos de los pesos a nivel de la familia es para la mujer. Nosotras mujeres somos las primeras cuidadoras, y aparte de eso también debemos ser, en mi caso, ¿no? Yo soy profesional, yo no puedo deslindarme de mi vida familiar, mi hogar, ni del aspecto profesional, pero respeto muchísimo también a las mujeres que hoy en día dicen, no, yo quiero estar en mi casa con mi hijo, con mis hijos, o en mi caso que es una combinación del aspecto profesional al aspecto maternal. Entonces, son estas aristas que hoy en día nos acompañan algunas mujeres, pero vuelvo y lo repito, para todo tu público, mi querido Cristian, para mí ser mamá me ha transformado la vida de una forma muy bonita y caótica, ¿por qué no decirlo? Bueno, tú estás en una fase en la que yo aún no estoy, pero Aún no te has realmente, estrenado, aguanta, pero bueno, porque tu tienes vida va a cambiar. pero tienes una gran misión de seguir dejando ese granito en tu próxima generación, ¿no? Y qué buena que nos has compartido todo esto, y la verdad que me ha sido muy grato realmente escucharte, ¿no? Pero bueno, para finalmente, ¿qué consejo le darías a quienes hoy desean estudiar psicología o alguna otra carrera? No hablando solo de psicología. Bueno, creo que antes de darles el consejo, antes de finalizar, quiero contarles algo muy breve de mi vida. Yo siempre he trabajado y estudiado al mismo tiempo. Y eso también me ha ayudado muchísimo a través de mis redes de apoyo. Mis redes de apoyo, o sea, estas personas que pueden influenciar de una manera muy positiva mi vida profesional y, por qué no se diga, mi vida personal. Entonces, trabajar y estudiar al mismo tiempo sí se puede. Entonces, esto es algo que yo les comparto porque muchas veces pensamos que no es compatible. Y para personas como Cristian y como yo, sabemos que sí. Que evidentemente va a ser un poco más difícil, evidentemente sí. Pero gracias al aspecto de trabajar y estudiar al mismo tiempo, yo soy lo que soy el día de hoy, ¿no? Porque a veces vemos un rostro, a veces me ven dentro de las ponencias, compartiendo el aspecto del conocimiento, así como de otros profesionales, como bien lo recalca Cristian. Pero no sabemos todos los sacrificios que hay detrás de esa persona, ¿no? Entonces, detrás de mí ha habido muchos sacrificios, claro que sí, he tenido que trabajar muchas cosas para poder pagar mis estudios, cosa que yo agradezco. Si bien es cierto, los primeros años sí tuve la ayuda de mis padres, personas también muy trabajadoras que siempre me han motivado desde el aspecto de las competencias, porque ellos son muy competitivos. Yo lo agradezco, ¿no? Así que el mensaje que yo podría darles a ustedes sería, primero, elijan justamente el camino de su profesión, de su vocación, desde el corazón. Y también analícenlo de manera mental. No teman sentir que no, y tampoco huyan del dolor ajeno ni del propio. ¿Por qué les digo esto? Porque buscar una profesión o una vocación implica el hecho del autoconocimiento. Una persona que se conoce bien es una persona que va a tomar decisiones asertivas, y evidentemente al tomar decisiones asertivas va a poder proyectarse a través de un proyecto de vida. Entonces yo les diría, por favor, que luchen por sus sueños con constancia y perseverancia. Nosotros podemos hacer muchas cosas para construir un mejor porvenir, tanto para nuestra gente como también para nuestra sociedad, a través de la ética, a través de evidenciar mis necesidades y las de otros. Entonces yo creo que ese sería mi mensaje, ¿no? La constancia, la perseverancia, el trabajo enlazado al hecho de mi autoconocimiento, ¿no? Y no olviden, justamente desde el aspecto psicológico, no olviden que detrás de cada diagnóstico hay una historia, y detrás de cada historia hay una oportunidad de esperanza, porque nosotros los psicólogos, y podrá sonar ya muy recurrente lo que digo, nosotros salvamos vidas. Y nosotros los psicólogos también tenemos derecho a trabajar y a una mejor construcción de nosotros, y eso lo vamos a evidenciar en algún momento clave de nuestro país, si hay los recursos, evidentemente, pero sobre todo si hay la fortaleza de cada uno de ustedes, distintos profesionales de este medio, que van a marcar la diferencia positiva. Siempre se actúan desde el corazón, desde la ética, desde la perseverancia, y de construirse de una manera verdadera. Eso es lo que les podría decir. Muy bueno, aplica la parte de la ética, bastante interesante. Nos podemos quedar algo con este tema porque vemos la experiencia que ha tenido la ponente aquí. Es bastante interesante todo lo que ha ido compartiendo, ¿no? Desde el punto de vista
desde el inicio, ¿no? Porque también comparto con ella, porque yo también inicié mi carrera así mismo. Estudiar, trabajar era difícil, me alargué 9 años, pero terminé. Lo Sí, importante lo es terminé. terminar. Sí, y bueno, y ya estoy terminando mi segunda carrera también en Magíster en Gestión Educativa, y ese es el propósito de haber hecho ese artículo, y también ya nace este programa de hoy en adelante. Pero bueno, qué poderosa la reflexión que nos dejaste el día de hoy, y ya saben, ella también acude al psicólogo, no solamente ella es profesional, también tiene un psicólogo personal quien le da la asistencia a esto. Y bueno, si me estás escuchando del otro lado, Juliana, que recién ya terminó, también en la UTPL, reciencito, el año pasado terminó, te motivo a que aquí tienes una principal exponente de este campo, así que espero que escuches este programa y aquí tienes mucho camino por delante, así que esperamos que tú puedas ser parte también de esta comunidad, en este caso de psicología, y puedas expandirte aún más como hemos escuchado en este tiempo, ¿no? Escucharte demuestra que la psicología no solo transforma a quienes lo practican, sino también a quienes se dejan acompañar por ella. Gracias por recordarnos que cuidar la mente y las emociones es una forma de cuidar la vida. Bueno, hoy hemos aprendido que la psicología no es solo una carrera, sino una vocación que acompaña, escucha y da voz a quienes más lo necesitan. Gracias, Lucy, por compartir tu visión y por recordarnos que cuidar la mente también es cuidar la vida. Pero antes de cerrar, quiero darte el espacio, Lucy, para que compartas con nuestra audiencia un mensaje final. Ese consejo, o más bien recomendación que darías a quienes hoy buscan encontrar ese equilibrio entre su profesión, su vocación y también sobre su propósito personal. Bueno, primeramente muchas gracias, Cristian, por darme este espacio, por escucharme. Muchas gracias a las personas que también se den este tiempo para escucharnos y acompañarnos. Para mí la psicología me ha enseñado que la vida siempre se reconstruye, que incluso en los momentos más difíciles hay una chispa, una luz, esperanza que puede ser encendida. Hay quienes hoy luchan por sus sueños o atraviesan momentos muy duros. Yo les diría que en primer lugar nunca se rindan, porque la perseverancia, la constancia, la fe y la pasión que uno tiene por servir son este motor que transforma lo imposible en caminos posibles. Quiero que esto sí se lo graben. Lo imposible se puede transformar en caminos posibles. Equilibrar justamente la balanza entre lo profesional y lo familiar es difícil, no les voy a mentir. Yo ahorita me estreno como mamá y sé que son situaciones difíciles para muchos, evidentemente también, pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a limitar desde el aspecto profesional ni limitar nuestros sueños. Tenemos que luchar para que se cristalicen. Entonces ese sería mi mensaje: no se rindan. La perseverancia, la constancia, la fe y la pasión hacen que lo imposible se transforme en cosas o en caminos posibles. Vea ese mensaje final, no deja de impactar. Bueno, este fue otro episodio de En Contacto con Cristian. Cada semana descubriremos el propósito que hay detrás de cada profesional, así como escuchamos el día de hoy y lo que han ido escuchando en el transcurso de este tiempo, y el valor humano que la sostiene. No olvides seguirnos en nuestro canal digital, tanto de este programa y también En Contacto con... ¿Me repites el programa tuyo? Disculpa. Claro que sí, los invito a todos a que busquen nuestras redes sociales de Hablemos de Psicología en Facebook, Instagram, y en mi nuevo proyecto que se llama Voces que Brillan, orientado a grupos de atención prioritaria, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, que va a estar en unos días más en YouTube. Voces que Brillan. Vea eso, ya saben, ¿no? Porque este espacio busca inspirarte a encontrar tu vocación y tu propósito a través de todo lo que vamos a escuchar en todo este tiempo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.